Bueno, seguiremos hablando un poco sobre las sumatorias. En el video anterior miramos y definimos las sumatorias como un operador matemático que permite representar sumas de muchos sumandos, de n sumandos o incluso de infinitos sumandos. Definíamos la sumatoria como operador desde igual a m hasta n de x y, donde m y n eran los límites superior e inferior, m como inferior y n como superior. Además de eso vimos algunas propiedades, vimos las propiedades, pues, ¿qué pasa si sumamos n veces una constante? Pues será lo mismo que multiplicar n por k, una linealidad entre las sumatorias y si la sumatoria, la fórmula, los términos tenía una constante, nuestra tercera propiedad era equivalente a sacar esa constante y generar la sumatoria. Esas fueron algunas de las propiedades que trabajamos en la primera parte. Ahora, pues lo que vamos a hacer es, como estas propiedades las miramos con ejemplos de sumatorias finitas, miraremos ejemplos con n términos y algunos ejemplos con términos infinitos y miraremos algunas relaciones, cómo podemos relacionar una con la otra. Ya teniendo estas propiedades, pues se definen algunas fórmulas. La sumatoria de los números consecutivos es n por n más 1 sobre 2. Los números consecutivos elevados al cuadrado, la sumatoria y al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. De igual manera definimos i a la 3 e incluso i a la 4 como n por n más 1 multiplicado por 6n a la 3 más 9n a la 2 más n menos 1 todo sobre 30. Estas fórmulas son para n términos porque el límite superior es n, inician desde 0 y buscaremos o tomaremos un ejemplo en el cual podamos relacionar lo que vimos en el video pasado y, y cómo lo relacionamos entonces con estas fórmulas que acabamos de ver. Tenemos este ejemplo, a ver, la sumatoria es de igual a 1 hasta 5 de 2i al cuadrado menos 3i más 1. Pues como el límite superior es 5, pues entonces es finita. Solamente se generan 5 sumandos porque va desde 1 y después de generar los sumandos sumamos el resultado y esa sería pues la suma de esa fórmula de términos. Si lo hubiéramos querido mirar como lo vimos en el video pasado, a ver cómo sería si generamos término a término. Para i igual a 1 sería 2 veces i, pero como i vale 1, lo elevamos al cuadrado menos 3 por 1 más 1. ¿Sí? Ese sería nuestro primer término. Si miramos 1 a 1. El segundo término sería 2 veces i, que es 2, al cuadrado, menos 3i, es decir que 3 por 2, más 1. El tercer término sería pues 2 por 3 al cuadrado cuando i vale 3, menos 3 por 3, más 1. Nuestro cuarto sumando, a ver, cuando i vale 1, 2, 3, nos faltaría cuando i vale 3, perdón, 4 y 5. Venimos por acá, 2 por i, que es 4, al cuadrado, menos 3 por 4, más 1. Y nuestro último término sería cuando i vale 5.
2 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 1. Esto lo estamos haciendo de forma finita. Término a término, generando, sumando por sumando. Y lo que vamos a hacer es hacer las operaciones y luego sumamos cada uno de esos sumandos. Para el primer término, que es este, 1 al cuadrado me da 1 por 2, 2 menos 3, menos 1 más 1, 0. Ese es nuestro primer sumando. Para el segundo, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos 6, 3 por 2, 6, menos 6, 2, más 1, 3. Vamos a mirarlos uno por uno. Más el tercer sumando. 3 al cuadrado me daría 9 por 2, 18, menos 9 me da 9 más 1, 10. Y nuestro cuarto sumando, que es este, 16, porque 4 al cuadrado me da 16 por 2, 32, menos 12 más 1 nos daría, a ver, menos 12 más 1 nos daría 21. Y el último sumando, 5 al cuadrado me da 50, 25 por 2, 50, menos 15 más 1 me da 36. ¿Ok? Estos serían los 5 sumandos. Si los sumamos daría, a ver, 3 y 21 me daría 24 y 36 serían 24, 30, 60 y 10, 70. 70 por acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto es como lo realizamos en el video anterior. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estas propiedades. Vamos a mirar quién es y quién es y al cuadrado. En el caso de que tengamos que reemplazar y al cubo o y a la 4. Aunque solo el ejercicio está en términos de y al cuadrado y con y. Y además de eso vamos a utilizar algunas propiedades como es esta tercera propiedad. ¿Por qué? Porque en el primer término, que es 2y al cuadrado, pues antes de la variable, pues está el 2, en el segundo término está el 3, y vamos a utilizar nuestra segunda propiedad, que es esta, para distribuir la sumatoria para cada uno de los términos, para el primero, para el segundo y para el tercero. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, miramos acá. Entonces nos quedaría, esta es de la forma 1, que es el primo, como lo vimos en el primer video. De la forma número 2, aplicamos propiedades, nos quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, ¿de quién? De 2i a la 2, 2i a la 2, pero entonces vamos a aplicar también la misma propiedad, la propiedad número 3, entonces lo que vamos a hacer es sacar el 2 y lo dejamos como i a la 2. Bueno, menos, lo mismo vamos a hacer con el segundo término, 3 sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de i, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de quién, de 1. Es una constante, pero no la podemos sacar porque haríamos lo mismo. Entonces lo que venimos a hacer acá es empezar a utilizar las propiedades. El primer término dice 2, la sumatoria es de igual a 1 hasta 5 de i al cuadrado. Tenemos coeficiente 2 y miramos las fórmulas a ver quién sería i al cuadrado. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Venimos y reemplazamos acá n por n más 1 por 2n, 2n más 1. Y todo dividido
todo dividido en 6. Esto ya reemplazamos entonces nuestra primera fórmula. Menos 3 veces, ¿quién? Y, a ver, ¿cuánto vale I? Mirando las fórmulas, I es lo mismo que tener n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. Y para nuestro último término, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de 1, vamos a utilizar nuestra primera propiedad. Dice que si sumamos cada vez n veces una constante, es lo mismo que multiplicar la constante por el número de veces que se quiere sumar. Como lo está indicando la sumatoria, pues en este caso sería 5 y 5 por 1 me da 5. Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Recuerde que el valor de n es el límite superior. El límite superior en el primer término nos daría 2 por 5. A ver, pero el 2 lo podemos simplificar. A ver, simplifiquemos acá. Me quedaría un 3. Y tenemos que nos quedó n por n más 1. N por n más 1 por 2n más 1, pero vamos a reemplazar de una vez. ¿Tienes n? Sería 5. N más 1. ¿Por qué 5? Porque siempre lo miramos con el límite superior. N más 1 sería 6 por 2n más 1, que sería 11. A ver, sería 11. Y eso lo dividimos en 3. ¿Por qué en 3? Porque lo simplificamos con el 2. Menos 3 veces n, que vale 5, por n más 1, que vale 6, sobre 2. Y a eso le sumamos 5. No importa, vamos a mirar, porque este ejercicio se trata pues recortar, como lo hicimos en el primer paso, de la primera forma, y relacionarlo. Y es que vamos a mirar qué pasa si nosotros empezamos pues no a generar los términos sumando por sumando, sino que reemplazamos de una vez con las propiedades o con las fórmulas. Entonces 5 por 6, 30, por 11, 330 dividido en 3 me da 110. Por acá tengo 110. Menos 3 por 5, 5 por 6, 30, por 3, 90. 90 dividido en 2 me da 45. Y a eso le sumamos 5. Haciendo las operaciones, esto nos da 70. Es decir, que podemos hacerlo de las dos formas. Pues el que lo quiera hacer generando sumando a sumando y luego hace la suma, o también quien lo quiera hacer puede utilizar las fórmulas eh, para cada una de las fórmulas de los términos, en este caso y al cuadrado y 1, y de igual manera tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Por lo general se utilizan cuando, estas fórmulas se utilizan cuando los límites superiores son muy altos, por ejemplo, cuando se dejan 50, 100, 200. Es ahí donde nosotros utilizamos lo que son las fórmulas para las sumatorias, pues para no generar, por ejemplo, los 100 sumandos y luego tener que sumarlos todos, nos vamos a tardar mucho. Esta era la relación que les quería mostrar, que es similar generar sumando a sumando o utilizar las fórmulas para solucionar y para obtener la suma de, de la sumatoria, valga la redundancia. Luego venimos por acá. A ver, esto sería para términos finitos, ¿no? Porque la sumatoria va hasta 5. ¿Qué pasaría cuando los términos buscamos ese el enésimo término? Acá, como el límite superior es n, como el límite superior es n, eh,
Utilizaremos las fórmulas y miramos qué pasa cuando n tiende al infinito. ¿Sí? Es decir, que pues son infinitos sumandos. ¿Sí? Y lo único que queremos saber es a dónde llega y cuál sería la suma. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito desde igual a 1 hasta n16i sobre n al cuadrado. Miremos entonces por las fórmulas. Esto es igual a 16 sobre n a la 2 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, pero entonces me faltó el límite porque para poder determinarlo pues tenemos que aplicar el límite. Aunque el límite podría ir antes de i. Bien puede ser, puede ir antes de la sumatoria o sacar las constantes incluso el límite. En este caso pues sería 16. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de 16 sobre n a la 2 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién, de i. Sí, pero dirán, ¿por qué salió el n al cuadrado? Ese n al cuadrado salió porque el índice de la sumatoria es i, es decir, que el que está variando es i, y ese n pasaría a ser una constante. ¿Listo? Porque los que varían son los valores de i cuando i vale 1, 2, 3, 4, hasta llegar al enésimo término. Entonces venimos acá. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de quién, de 18, perdón, de 16 n al cuadrado de la sumatoria de i, pero la sumatoria de i se puede representar, mirando las fórmulas, se puede representar como n por n más 1 sobre 2. Entonces venimos y reemplazamos acá. La sumatoria es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Miramos que podemos simplificar. De aquí se me cancela un n. 16 se simplifica con el 2 y me quedó como el límite cuando n tiende a infinito de quién, de 8 que se simplificó. 8 por el n se me canceló en el numerador, me quedaría n más 1 entre un paréntesis sobre n. Y este límite es lo mismo que tener 8 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, y este límite es 1. Por tanto, la suma me da 8. A ver, ¿por qué da 1? Cuando tenemos este tipo de límites, por lo general, lo que hacemos es dividir cada término en el n con mayor exponente. Como el n con mayor exponente es n a la 1, entonces lo que se hace es que cada término del límite se va a ir sobre n. N sobre n me da 1. N sobre n me da 1. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n me da 0. Es decir, que 1 dividido en 1 me da 1. Por eso esto me da 1. Esta parte, este límite me da 1 multiplicado por 8 me da entonces 8. Y ese entonces sería el límite de mi suma, de la sumatoria, cuando son infinitos. También tengo por acá, tenemos un segundo ejercicio. Dice límite cuando n tiende a infinito de i igual a 1
hasta n de 1 más i sobre n, todo multiplicado por 2 a la n. Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Eh, lo primero que vamos a hacer acá es distribuir el 2 sobre n que está multiplicando y a la vez, para no hacer tantos pasos, vamos a distribuir la sumatoria para el primero y para el segundo termo. Bueno, entonces esto nos quedaría límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Abrimos un corchete, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 por 2n, pues me daría 2n, 2 sobre n, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, 2 sobre n por i sobre n me daría 2i sobre n al cuadrado, 2i sobre n al cuadrado. ¿Listo? Y lo que tenemos que hacer acá es entonces, miramos las fórmulas, reemplazamos los valores de i, reemplazamos los valores de i y miramos que podemos simplificar y luego le encontramos el límite. Para este primer término, recuerde que 2 sobre n es una constante porque el que está variando es i. Es decir, que por ser una constante, para encontrar la suma tenemos que multiplicar lo que es el límite superior por, por la fórmula para los términos, que es 2 sobre n. Entonces lo multiplicamos y nos quedaría 2 sobre n. Bueno, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la primera sumatoria, que me da 2 sobre 2n sobre n, pero si lo simplificamos, pues me daría 2. Entonces venimos acá y solo colocamos el 2, porque lo simplificamos. 2 sobre n se simplifica. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahora tenemos que mirar qué pasaría con la segunda sumatoria. Más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 2i sobre n al cuadrado. Recuerde que el 2 se sacaba acá como, como constante. Entonces sería 2, reemplazamos ahí y es n, ¿por quién? Por n más 1 sobre 2 por n al cuadrado. Y tenemos que encontrar este límite. ¿Cuánto nos daría este límite? Aquí el n se simplifica con el n, el 2 se simplifica con este 2, esta n cancela una n de acá y nos quedaría que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 2, me quedó por acá un 2, más n más 1 sobre n. ¿Sí? Bueno, ya los que tienen acá práctica con estos límites y relacionándolo con el ejercicio anterior, que el límite de cuando n tendía a infinito de n más 1 sobre n me daba 1, más el límite de una constante, la misma constante, esto me da 1, esta parte, el límite me da 1. Y el límite de 2 por ser una constante es el mismo 2, entonces la suma me da 3. Bueno, a ver, lo bueno es que nos sirvió el límite que encontramos en el ejercicio anterior. Venimos acá con esta parte.
Este último ejercicio dice el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria es de igual a 1 hasta n de 1 sobre n a la 3 por i menos 1 elevado al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es resolver este binomio al cuadrado. Decimos que esto es igual al límite de quién? De n cuando tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n, 1 sobre n a la 3 de quién? De i al cuadrado menos 2 veces i más 1. ¿Listo? Resolvimos ese binomio. Ahora tenemos que, como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a distribuir la sumatoria para el primero, para el segundo y para el tercer término. Me quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Bueno, pero me faltó acá. A ver, no podemos olvidar ese límite porque el límite es lo que me va a simplificar todo. El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Vamos ya a reemplazar, a distribuir para cada uno de los términos. De i al cuadrado sobre n a la 3. ¿Listo? No, vamos a dejar este i a la 3 más bien como constante para ver qué podemos simplificar ahorita. Desde que se pueda simplificar algo, hay que hacer todo de la forma más sencilla. Venimos por acá, borramos, a ver cómo nos sale más fácil. Límite cuando n tiende a infinito. Se trata de observar, muchachos, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve. Abrimos el corchete. 1 sobre n a la 3. ¿De quién? De la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos 1 sobre n a la 3 por ser constante de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2i, que sería nuestro segundo término, más la sumatoria más 1 sobre n a la 3, vamos a hacer esta constante, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. Cerramos el corchete y vamos a mirar cómo empezamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces venimos por acá a ver donde nos queda un poquito más de espacio. Sería el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Abrimos el corchete por acá. 1 sobre n a la 3 de la sumatoria de i al cuadrado, pero la sumatoria de i al cuadrado, que ya la hemos visto en el ejercicio, miramos entonces las propiedades, no, lo habíamos visto en el ejercicio anterior,
es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Venimos y reemplazamos acá. Decimos que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ok? Menos, vamos a ver este 1 sobre n a la 3, como están nuestros términos, lo vamos a dejar como factor común. Dos veces la sumatoria en i. La sumatoria en i era n por n más 1, todo dividido en 2. Bueno, y el último, recuerde que como es la sumatoria de una constante, es lo mismo que multiplicar la constante por el límite superior, sería 1 por n, n. Y a esto es lo que le vamos a encontrar el límite. Y tenemos que mirar qué podemos simplificar. Este 2 se me cancela con este 2. Nos quedaría, a ver, lo escribimos por acá. Nos quedaría, lo podemos escribir por acá donde tengamos espacio. El límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De 1 sobre n a la 3 multiplicado por, ¿qué nos quedó? N por n más 1 por 2n menos 1 más sobre 6, que era i a la 2, n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido en 6, menos, se nos canceló el 2 con el 2 y nos quedó n por n más 1, vamos a desarrollarlo, menos n al cuadrado, menos n, y nuestro último término era sumarle n, ¿ok? Porque nos había quedado, a ver, miramos eso un poco, 2 n por n más 1, para que no nos confundamos, sobre 2. El 2 se canceló con el 2. N por n, n cuadrado. Y n por 1 me da n. Pero como estaba antecedido de un negativo, pues nos quedan los dos términos negativos. Y nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder cancelar términos. El n se me va con el n. Tendríamos entonces límite cuando n tiende a infinito. Estaba un poquito largo. ¿De quién? Abrimos por acá. 1 sobre n a la 3 multiplicando a n. Bueno, acá nos quedó n al cuadrado. Podemos sacar otro factor común. N, factor común ¿de qué? De n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos n. ¿Sí? Y cerramos por el último. Venimos por acá y cerramos con el corchete. A ver, sacamos factor común n, se nos cancela con esto. Se nos va un n, nos quedaría el límite. Cuando n tiende a infinito, ya se va simplificando todos estos términos y nos va a quedar más sencillo el límite de hacer. Porque acá hubiéramos podido encontrar el límite directamente, pero desde que lo podamos simplificar, pues está mejor. N se me canceló, me quedó n más 1 por 2n más 1. Ese n más 1 por ese 2n más 1, pues hagamos el producto. Nos quedaría n por 2n, miramos acá.
2, la constante 1/n² nos quedó porque lo cancelamos con un n, de n² 2n² más n² más n más 2n más 1 dividido en 6 menos n. Bueno, este n por 2, n más 2n, pues lo podemos dejar como 3n acá. Esto son 3n y miraremos qué pasa por aquí. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1/n². Y vamos a hacer la fracción 2n² más 3n más 1 menos 6n, todo dividido en 6. Bueno, y entonces aquí ya nos va simplificando un poco. Ya nos está simplificando un poco acá todo, toda esta expresión. Tengo 3n menos 6n, me quedaría. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, hacer las operaciones. 2n² menos 6n más 1, todo dividido en 6n². Hacemos la multiplicación de fracciones. Recuerda que acá está multiplicando. Todo dividido en 6n a la 2. Igual este límite como lo hemos hecho en el anterior. Vamos a tomar todas las expresiones. Esto nos da 2/3. Vamos a tomar todas las expresiones y la vamos a dividir, perdón, 1/3. Y la vamos a dividir en la variable con mayor exponente. En este caso es n². Entonces nos quedaría, vamos a mirarlo por acá aparte, 2n² sobre n² menos 6n sobre n² más 1 sobre n², todo dividido en 6n² sobre n². ¿Qué pasa? Acá se nos va a cancelar, me quedó 6, se cancela este n² con este n², me quedó 2, esto tiende a 0, esto tiende a 0 cuando n va a infinito y me quedó 2/3 y 2/3 es lo mismo que tener 1/3. Es de ahí donde salió la sumatoria. Entonces el límite de esa sumatoria, aplicando pues propiedades, reduciendo términos, haciendo las operaciones correspondientes, nos da 1/3. ¿Listo? Y esta sería entonces mirar cómo fue que hicimos el límite. Como el mayor término es n², que es el que está en el denominador, tomamos todos los términos de la fracción en el numerador y en el denominador y lo vamos a dividir todo en n². ¿Sí? El 2n² sobre n² nos queda el 2 porque se cancela el n². 6 sobre n. Soy 6n sobre n², eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Lo mismo pasa con 1 sobre n² que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y nos quedarían los 2/3, que al simplificarlo nos da 1/3. Esta era entonces la relación que quería tomar, tomando las propiedades
mirando cómo aplicábamos las fórmulas cuando se utilizaban para términos infinitos. Para términos finitos vimos que también se podrían utilizar, ya cuando son términos con, por ejemplo, generando 100 sumando, 200 sumando, es que si lo hacemos término a término, pues nos vamos a demorar bastante. Entonces veníamos acá directamente y aplicábamos las fórmulas. Pues espero que si este video sea de mucha ayuda, que nos dejen comentarios, cosas que quieren que expliquemos, eh, temas por corregir, aportes y nos vemos hasta un próximo video. No olvide darle like, compartir. Muchas gracias.